Las emociones pertenecen a un mundo, a una dimensión al que no hemos aprendido a acceder. Un mundo abierto para generar realidades diferentes en nuestra vida, para precipitar deseos que queremos experimentar y, lo más importante, por ser el principio de todo este mundo. Las emociones son canales de energía que te ayudan a descubrir qué hay en ti, cómo te aproximas a la vida y desde qué lugar quieres seguir experimentándote. ¿Tanto? Dirás, sí, tanto y mucho, mucho más. Una de las grandes resistencias para acomodarnos en nuestra vida con plenitud es la falta de madurez emocional. Madurar no es sinónimo de vejez, ni de hacerse mayor, sino de asomarse a la vida con una mejor conciencia de las emociones, lo que la dota de quietud y paz interior. Y quiero empezar este ciclo de conferencias en torno a las emociones compartiendo sobre la emoción que vibra con la menor frecuencia de todas, la vergüenza. Espero que disfrutes y que te aprendas con todo lo que os voy a compartir. Egunon. Buenos días. Gracias mil por llegar aquí, donde vamos a poner la vergüenza en el epicentro. Bienvenidas, bienvenidos, bien halladas en este lugar que nos va a susurrar, que nos acoge, que nos abraza. Espero que os sintáis en casa. Yo estoy en mi hogar, en esta escuela de danza que suena, que se siente, que huele, que se ve, que sabe a África. Escuela de Danzas Africanas Baobab. Bienvenidas. Vamos a hablar de la vergüenza. Qué mágica, ¿verdad? Cuando vemos a una persona que de repente le suben los colores, se pone rojica y nos da una ternurica. Cuando estamos con una persona, la tendencia es amplificar lo que la otra persona está viviendo. Si la persona con la que estamos de repente conecta con la ira, nosotros podemos sentir miedo. Si la persona con la que estamos de repente conecta con la tristeza, nosotros podemos llegar a sentir angustia. Cuando la persona con la que estamos conecta con la vergüenza, nos produce ternura. Yo estoy convencida de que el día que emprendimos el camino libre y elegido de ser humanos, nos dieron un libro de instrucciones completamente desordenado. Y estamos todavía en esa labor de encontrarle una lógica y darle un orden. Porque si no nos explica que una de las emociones más paralizantes, más castrantes y más peligrosas como es la vergüenza nos produzca ternura. Vamos a empezar, me gustaría empezar por mostraros esa diferencia que hay entre la timidez y la vergüenza. Son dos emociones que tendemos a casar, a hermanar. Bueno, pues ni son hermanas, ni primas hermanas, ni primas lejanas. Cuando una persona se pone rojica, no lo hace porque es tímida, que puede que lo sea, pero no lo hace por eso. Las personas que son tímidas no tienen más probabilidades de caer en la vergüenza que las personas que son abiertas. No la tienen. De hecho, las personas que son tímidas, con la experiencia, tienden a desarrollar una gran habilidad, una habilidad comunicativa. ¿Sabéis por qué? Porque antes de hablar, escuchan. El escenario está lleno de personas que son tímidas. Yo no comparto este tópico de que todas las personas que son tímidas o que están en el escenario tienen esta cualidad en su personalidad, en su carácter. Creo realmente que en el escenario encontramos el mismo porcentaje de personas tímidas que encontramos en el mundo. ¿Cuál? Ni idea. Importante no lo es. Lo que sí que es cierto, que las personas que son tímidas y toman el escenario, con su movimiento, con su interpretación y con su voz, consiguen llevarnos a un mundo profundamente íntimo. Y eso es lo que nos gusta. Que nos lleven a esos lugares.
nos resulta peculiar, nos resulta atractivo, nos resulta de ayuda. Claro que sí. Así que a partir de ahora, si te encuentras en esta tesitura en la que nombras que tú te pones roja porque eres tímida o porque eres tímido, te invito a que dejes de comprarte esta afirmación, que destierres esta conducta porque le estás dando de comer a la emoción más paralizante que el ser humano puede experimentar. Las personas que me conocen en mi labor de facilitadora saben que yo suelo utilizar una estrategia para aproximarme a un concepto, en este caso a una emoción. Me acerco, miro lo que hay encima de la mesa y lo primero que hago es quitar lo que no es, para poder ver lo que sí es. Quito el ruido, quito la basura. Y uno de los soportes en los que me suelo apoyar para ver y discernir con claridad qué es lo que no es el diccionario de la Real Academia. No me digáis por qué, pero es leerlo y decir, vale, esto no es. Y os voy a leer lo que aparece en el diccionario de la Real Academia si buscamos el término vergüenza. Y lo voy a leer textualmente porque no quiero ni añadir ni quitar nada. No vaya a ser que... Tiene dos acepciones, ¿sí? Aparece con dos acepciones. La primera de ellas dice, la vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad, causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. La segunda acepción dice, la vergüenza es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. En estas dos definiciones, en estas dos afirmaciones encontramos elementos muy interesantes, muy interesantes para despedazarlos. En la primera acepción aparece el término sentimiento de pérdida de dignidad. La dignidad es la cualidad que una persona siente en la que considera que puede ser valorada, que puede ser tenida en cuenta. Y fijaros, este diccionario no nos dice que la persona que insulta, que humilla, que somete y que degrada tiene que sentir vergüenza. Nos dice que esa persona que es humillada, que es sometida, que es degradada, lo lógico es que sienta vergüenza. En la segunda sección quiero que pongáis el foco y la atención en el término ridículo. Este término denota escasez, no dar la talla. Para este diccionario, tu diferencia, tu excentricidad, tus excentricidades, que a mi modo de ver todas tenemos más de una, ajo. Según este diccionario, esa diferencia es motivo para que tú sientas que no das la talla. Ver esa diferencia, aceptarla, abrazarla, acogerla, sacarla a la calle, expresarla libremente, para el diccionario de la Real Academia es suficiente para que tú te avergüences. Estas dos acepciones lo que hacen es desviarnos la atención de lo que realmente hay detrás de la emoción de la vergüenza. Pero sí es cierto que estas dos acepciones están en nuestro subconsciente creando malvas, que condicionan nuestros pensamientos, los brotes de otras emociones, además de la vergüenza, y también las acciones. Así que, sí, hagamos amena estas acepciones o no, es interesante tenerlas en cuenta para ver qué sucede cuando conectamos con la vergüenza. Porque la vergüenza es la frecuencia de vibración más baja que podemos experimentar. Y no solamente eso, que la vergüenza a menudo no llega sola, va acompañada de otra emoción, la culpa. Recuperemos la segunda acepción, que habla del sentimiento de incomodidad que aparece al hacer el ridículo ante alguien o cuando alguien hace el ridículo. Dicho de otra manera, cuando un individuo siente, cree o le dicen que ha quebrantado una norma social, aparece la vergüenza. Por ejemplo, llegar a un encuentro con la vestimenta no adecuada. Sí. Hay códigos sociales que nos dicen qué ponernos y cuándo ponérnoslo. Atrevernos a ir
de otra manera es atentar con los códigos sociales y eso es penalizado. En toda la conferencia para mí es una invitación a que entréis a explorar, a autoanalizaros, autoexploraros. Y como este principio de autoanálisis, quiero que os preguntéis, ¿cuándo o cuántas veces has querido ponerte una ropa y al final has decidido no ponértela porque suponías que cuando llegases al evento que te habían invitado alguien te iba a decir algo que iba a provocar que tú te sintieses mal? La vergüenza es un concepto abstracto, como cualquier otra emoción. Pero lo cierto es que a través del subconsciente colectivo, estos códigos llegan a todas las personas. Y entre todas las personas siempre va a encontrar a alguien, si no es más, que esté dispuesto y preparada para tomar esos códigos y ejercer la figura del censurador. Yo les llamo notarios. Lo increíble es que en realidad no necesitamos que aparezca expresamente, físicamente, la figura del censurador, porque nosotras ya tenemos construida esta figura a través de la mirada ajena. Porque el ser humano es capaz de autocensurarse pensando que va a ser censurado. Es decir, la autocensura aparece por suposición. Porque si no lo pruebas no sabes lo que va a pasar. Yo de jovenica, me gustaba mucho disfrutar del ambiente de los autos de choque. Disfrutaba muchísimo, me encantaba la atracción en sí mismo, este momento de perseguir a los colegas y a las colegas para pillarles de improviso y meterles por detrás y ver las caras que ponían, o este momento en el que te pegaban un montón de coches a la vez y de repente perdías el control y girabas. Me encantaba. Pero esa sensación de estar a gusto, de sentirme bien dentro de todo aquello, no era solamente por la atracción, era el ambiente. Era el contexto lo que hacía que yo estaría a gusto. Y en ese contexto entraban la música de Camela y la música de Niña Pastori. A mí aquellas letras, aquella música, es que todavía se me enciende. Aquellas músicas y aquellas letras me permitían liberar a poquitos aquellos tormentos desgarradores que yo estaba viviendo en mi juventud, internamente. Porque ni lo nombraba ni lo enseñaba, pero lo vivía. Pero no lo nombré, que me gustaba la música ni de Camela ni de Niña Pastori, no lo nombré, porque creía que podía ser censurada en el entorno donde yo me estaba creciendo. Creía que esa música no era propia ni de una punky, ni de una hippie, ni de una persona reivindicativa. Yo soy una persona que realmente siento que he crecido, seguramente por oposición, esa parte de rebeldía mía, pero he crecido bastante libre de la mirada ajena. Es la propia escuchar a Nerea, le da igual, le da igual lo que digan los demás. No había tanto de me daba igual, pero había una reivindicación, una autoafirmación en mí, ¿no? Así que cuando de repente aparecía la censura, pues me sorprendía. O sea, el hecho de que yo por tener una actitud, una conducta, una forma de estar en la que no hacía daño a nadie, una acción liviana e inocente, que de repente alguien me censurase, me generaba sorpresa. Pero es que hoy en día me sigue pasando, me sorprende que la gente entre en esto. Pero entra. Y no es nada personal, pero entra. En una ocasión fui invitada a una boda y para mí la invitación era simple. O sea, me habían invitado a mí, con lo cual, ¿quién fui? Yo, tal y como me estaba viviendo en ese momento de mi vida. Para mí es que era tan sencillo, ¿no? Entonces allí llegué con mi pantalónico y mi camiseta, nuevos, porque 2 semanas antes había sido mi cumpleaños y me lo habían regalado.
Así que 9, como un pincel. Yo me sentía como un pincel. Yo me sentía elegante. Pero el resto de mujeres fueron con vestidos. Consideraron que yo, por ir vestida de esa manera, no estaba dando la talla del evento al que había sido invitada. Al cabo de 2 semanas me enteré que este grupo de personas había estado criticando, cuchicheando y emitiendo juicios sobre mí porque no había dado la talla con la vestimenta que había elegido. Yo no quería llamar la atención, fui yo, pero ellas sí querían llamar la atención y no lo consiguieron. ¿Sabéis por qué? Porque iban todas iguales. Con un vestido que me atrevería a decir que todavía sigue en el armario. Aquel grupo de personas no podía permitirse aceptar que detrás de eso que habían vivido, que se llama vergüenza ajena, estaba la envidia de ser libre, ser natural, de ser el centro sin quererlo, casi de resfilón. Pero nombrarse a ellas mismas como en ese momento personas envidiosas no era lícito para ellas, no era legítimo, porque lo que estaban ofreciendo sobre quiénes eran al mundo era muy diferente. Con lo cual, la vergüenza esconde aquello que no queremos que se vea. Lo primero que encontramos cuando tiramos del hilo de la vergüenza es que la gran mayoría de las veces somos capaces de adoptar estos códigos sociales, dejar de ser quienes somos, aunque sea por un ratito, no pasa nada. Adoptar comportamientos no auténticos, comportamientos no naturales, para entrar en el mundo de la censura y para evitar ser rechazadas por la sociedad. Ser rechazadas. Lo primero que encontramos es el miedo al rechazo. Pero realmente no es el origen de la vergüenza. Es lo primero que encontramos. Vamos a seguir descubriendo qué hay en ese hilo. Si ponemos atención ahora, si recuperamos esa segunda acepción, en la que os recuerdo decía, la primera acepción. La vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Esta primera acepción también está en el subconsciente colectivo, con lo cual va a intentar entrar como la otra todo el rato. Yo siempre digo, y no me cansaré de decir, que al subconsciente colectivo hay que mantenerlo a raya todos los días, porque no intenta una vez y si no lo consigue no vuelve. No, vuelve, constantemente quiere entrar. ¿Sí? Es como, vamos a entrar al océano, pero entremos a vivirnos entre tiburones con una jaula, como dice una de mis hijas. No sabemos si son herbívoros o carnívoros, dentro de la jaula todo el rato, por favor. ¿Sí? Cuando una persona llega a ti gritando, con insultos, buscando humillarte, buscando degradarte, lo que quiere es prender en ti la emoción de la vergüenza. Y muy probablemente no, cuando aparecen los insultos, lo que ocurre es que de repente esta vergüenza se amplifica y en nuestro interior se enciende un interruptor de alarma interna, que lo que hace es encender la culpa. La moralidad estricta de la vergüenza activa la culpa. Las luces rojas de la culpa se ponen en marcha. La culpa es una emoción que aparece
cuando creemos o nos cuentan que hemos transgredido una norma ética, pero que además nuestra conducta ha generado un daño o un perjuicio. La gran mayoría de las veces que sentimos culpa el ser humano, no hemos hecho daño a nadie. A nadie. Y no estamos hablando de que la otra persona se haya incomodado, se haya revuelto, igual hemos tocado una herida emocional, joder, no lo sabíamos, o sí, pero nosotras también estamos en un punto X. La gran mayoría de las veces no ejercemos un dolor insostenible a la otra persona. La culpa tiene mucho de fantasía de las 3D. Cuando era jovenica, me vais a escuchar, los relatos que cuento sobre mi vida es para que sigáis vuestro propio hilo. Y si os dais cuenta, estoy haciendo referencia todo el rato a la juventud. Hay muchos elementos en nuestra juventud en los que poder volver para coger esos hilos que nos llevan a encontrar el origen de la vergüenza. No para saber más, que también, sino para llegar a ella y disolverla. A mí siempre me han gustado mucho los gorros y las gorras, pero bueno, vivimos en un contexto, yo vivo en un contexto en el que no se lleva mucho, entonces me costaba. Pero un día di el paso y me compré mi primera gorra, que la tengo en casa como un tesoro, la sigo usando, desgastado, pero tesoro. Tenía ganas de estrenarla, entonces al día siguiente, al mediodía, mi amacho me calzó un moñete y me puse la gorra y me fui al colegio. A primera hora tenía historia, yo llegué, me senté, cuando entró el profesor todas estábamos sentadas, faltaría más, y antes de empezar la clase, el profesor me dice: Esparza, ¿tú no sabes que es una falta de respeto entrar a un sitio cerrado con una gorra puesta? Y yo le dije: yo no estoy faltando a nadie el respeto por llevar una gorra. Él se encendió, entonces empezó a decirme que además si me creía que estaba guapa. Poco más me dijo que no había remedio con lo que había, que era horrible la gorra. No sé qué más cosas me dijo, porque llegó un momento que por salud emocional, mental y casi igual hasta por su salud física, porque mis prontos en aquel momento estaban sin pulir, desconecté. Eso sí, le respondí que él llevaba una corbata todos los días, siempre muy fea, y jamás le había dicho nada. Él intentó avergonzarme, no lo consiguió. Empezó con los insultos y los gritos, buscando humillarme y degradarme. No lo consiguió. ¿Qué hizo? Pues dejar ver lo que había. Un dictadorillo venido a profesor de colegio católico. Entonces me dijo: Esparza, o te quitas la gorra o sales de clase. Yo me levanté, atravesé la clase y salí al pasillo. A los pocos minutos de llegar al pasillo apareció la directora. No era la primera vez que nos encontrábamos en esa tesitura y en ese entorno, ese contexto, ella y yo, y menos con ese profesor, ¿no? Pero no era la primera vez. Entonces ella, bueno, se comportaba conmigo de forma muy respetuosa, escuchaba, amable, entendía. Me preguntó qué había pasado, yo le conté la secuencia y conforme le estaba contando la secuencia de lo que había vivido, empezaron a asomar mis lagrimicas. Yo no lloraba por vergüenza, yo no lloraba por culpa, lloraba por impotencia, por frustración, por rabia y por odio. Hay gente que dice que no sabe odiar, yo sí. Todas sabemos odiar y todas odiamos. Otra cosa es que, como con otras emociones, lo arrinconemos. Yo lloraba por todo eso. Sonó el timbre, acabó la clase, él salió como los borreguillos, entró la otra profesora, yo entré, no dijo nada de mi gorra, hicimos la clase y se cerró el día. Al día siguiente yo volví al colegio y volví sin mi gorra. Y seguramente aquel dictadorillo y seguramente alguna persona piense: joder,
Pues entonces consiguieron lo que querían, ¿no? No, para mí no. Mi dignidad y mi autenticidad no estaban en mi gorra, no están en algo físico, están en nuestra conducta, en la posición firme que tomamos, sin enfrentar, pero sin retroceder. Ahí es donde estaba mi dignidad y mi autenticidad. Así que volví sin gorra, pero con dignidad y con autenticidad. Ya hemos visto lo que nos trae el subconsciente con estas dos acepciones, pues ahora vamos a entrar en lo que realmente hay detrás del concepto emoción vergüenza. ¿Sí? Andrew Morrison, un psiquiatra que entró bastante al mundo de las emociones y de forma muy especial al mundo de la vergüenza, y fijaros qué interesante, que cuando hacía referencia a la vergüenza lo hacía como un término cultural. La cultura, subconsciente colectivo. Y él, en la década de los 80 del siglo anterior, del siglo XX, definió la vergüenza como el efecto del reflejo de un sentimiento de fracaso y del déficit del yo. El efecto del reflejo, con lo cual nos está mostrando algo. De sentimiento de fracaso. Hay quien cree, quien piensa, quien afirma que en la vida no hay errores, que solo hay aciertos. Yo soy de las que pienso que en la vida hay errores. Yo en mi vida he cometido errores. Eso no me hace sentir menos a mí. Es verdad que una vez sucedido, una vez cometido ese error, puedo recoger un aprendizaje o sencillamente aprenderme, que no es lo mismo. Y para mí el ser humano también fracasa. Para mí, ¿cuándo existe el fracaso? Cuando no lo intentas. Para mí solamente fracasamos si no lo intentamos. El hecho de intentarlo ya es un acierto, ahí no hay error, aunque lo hagamos como el culo la primera vez, no hay error. Error para mí es otra cosa, otra decisión. ¿Sí? Y la segunda parte de la definición que nos da Andrew Morrison es el déficit del yo. Y para mí aquí está la clave. Cuando sentimos vergüenza, el cuerpo, a través de la conexión de esos canales de energía que se expresan en nuestro cuerpo, especialmente en el órgano de la piel, cuando tratamos y conectamos con la vergüenza, lo que nos está diciendo es que hay una parte de nuestro yo que no estamos experimentando. Eso es lo que nos está contando. Hay una parte de nuestro yo que, por lo que sea, no le estamos dando lugar. Y no solamente eso, sino que la tenemos escondida, pero no por los demás y las demás, que nos contaban las definiciones de la Real Academia. No, por nosotras. Porque por lo que sea, y el por qué no lo vamos a mirar, no es interesante mirar los por qué, sino los para qué, nos está diciendo que hay algo de nosotras a lo que no le estamos dando luz, no le estamos dando recorrido. Carl Jung define la vergüenza como esa emoción que se come el alma. A mí me encanta esta definición. Primero porque tiene su punto poético y me encanta la poesía y la prosa, esta manera de vestir lo que es o lo que no es. Pero además creo que es una definición escueta, directa y muy real. Si estamos ocultando y escondiendo algún rasgo característico de nuestro ser, lo estamos escondiendo y lo estamos viviendo desde un lugar deficitario, claro que sí.
estamos permitiendo que esa emoción se coma nuestra alma, nuestra luz. David Hawkins, fruto de unos estudios, de un testaje prolongado en el tiempo y con diferentes personas, nos dejó el mapa de la conciencia emocional. ¿Qué es el mapa de la conciencia emocional? Es un mapa en el que él fue testando, regulando y poniendo en una serie de imágenes y palabras que detrás de cada emoción hay una frecuencia de vibración. No detrás. Realmente una emoción es una frecuencia de vibración, es una descarga de electricidad. Una frecuencia de vibración. Y gracias a ese trabajo, a ese testaje, comprobó que cada emoción corresponde a una frecuencia recogida en hercios. En este mapa de conciencia, Hawkins nos dice que el umbral al que debemos aspirar para empezar realmente a poder desarrollar una madurez emocional son los 200 hercios. Esa es la superficie, el umbral a partir del cual poder crecer. Por debajo de los 200 hercios nos estamos viviendo en una baja frecuencia de vibración. La vergüenza ocupa el último escalón de ese mapa. 20 hercios. Muy lejos de ese umbral, muy lejos. También Hawkins nos dejó escrito que por debajo de los 200 hercios, el vehículo del ser humano, el ser humano, puede, y si lo hace de forma reiterada, llegará a enfermar. Igual sabéis o habéis escuchado, ¿no? Entonces intuís, vale, sí, o sea, si me vivo desde la ira, ¿no? Si conecto con la emoción de la ira, pues mi hígado se va a tocar, se va a bloquear y me va a provocar una enfermedad. Tal vez habéis oído esta secuencia, ¿no? Entonces estaréis preguntando, joder, ¿y entonces la vergüenza de qué me enferma? Antes de llegar a responder esta pregunta, me gustaría puntualizar, y lo hago porque tal vez os pasa exactamente como me pasaba a mí, que creía que yo me vivía libre de la vergüenza porque la tenía escondida, porque estaba ejecutando la autocensura. Y es importante tener en cuenta lo que voy a decir. El hígado no se enferma porque tú vivas o expreses la ira. El hígado se enferma porque tú no te das el permiso de vivir esa emoción cuando llega. O bien, cuando es la única emoción que todo el rato pones delante como una barrera defensiva para no poder mostrar al mundo que tienes otras emociones como por ejemplo la tristeza o el miedo. Defecto o exceso. Pero que vivas la ira. Salud. Cuando vivimos de forma recurrente conectando con la tristeza y la cronificamos, pasamos a vivirnos con la apatía, desde la apatía, y enfermamos por depresión. Cuando cronificamos la vergüenza, comenzamos a vivirnos en una incomunicación y en un aislamiento, en una incomunicación y en una falta de interconexión para enfermar por aislamiento. Para enfermar por aislamiento. Cuando cronificamos la vergüenza nos aislamos. No, yo no me aíslo. ¿Alguna vez has salido de tu zona de confort? Sí, creo que hace 30 años estás aislada. Lo siento, pero estás aislada. Esta es la película que nos contamos para disfrazar lo que hay. Que no es ni bueno ni malo. Es importante saber dónde estamos, porque es que si no, ¿qué vamos a hacer? Puedo decidir que me quedo ahí, pero decídelo conscientemente. Te dará sus frutos si lo decides conscientemente, ¿eh? No tienes por qué ir a donde no quieras. Nunca.
La autoinculpación y el desprestigio de una misma, la desaprobación de una misma expresada en alto, esto que vemos a veces, o que escuchamos a veces, o que nombramos a veces, esto parece como un mecanismo de defensa. Antes de que aparezca la vergüenza, antes de que alguien me diga vaya pintuque que me traes, pues me lo digo yo. Un mecanismo de defensa. Es como poner la venda antes de que haya una herida. Vamos a ver cuáles pueden ser los antídotos para esta vergüenza. A menudo cuando compartes con una persona, ¿no?, que estoy sintiendo vergüenza por esto, por aquello, la respuesta de estas, qué mágica, a menudo es, joder, no tienes que sentir vergüenza, te tienes que sentir orgullosa. Se apela al orgullo. Pues el orgullo es la fuente de la vergüenza. De hecho, ¿no os ha pasado alguna vez que os han dicho esto y es como, no he mejorado, he empeorado? ¿Qué ha pasado aquí? Porque el orgullo es la fuente de la vergüenza. Ha echado gasolina a una hoguera que ya estaba prendida, sin quererlo, evidentemente. Pero lo ha echado. Y el opuesto del orgullo es la humildad. Uno de los primeros antídotos que te invito a que utilices para neutralizar a la vergüenza es la humildad pura. ¿De qué? De preguntarte, colocarte enfrente tuya y decir, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y ahí ponle toda la ternura del mundo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y aquí empiezan las primeras curas. No cicatriza, pero empiezan las primeras curas. El opuesto de la vergüenza es la autocompasión. Ese es el antídoto directo, la autocompasión. Así que sustituye la amabilidad por la autocrítica. La humanidad compartida por la autoincomunicación. Y la atención plena por ese rumiar constante de los pensamientos que tenemos en nuestra azotea. Sustituye una cosa por la otra. ¿Cómo se sustituye? Lo detecto, no te lo comprometo la otra. No es tan difícil. Solo hay que estar en una para mirarlo. No vamos a estar en uno todo el rato, pero a raticos se puede. Y cuanto más raticos estás, más fácil te pillas. Y te tomas con amabilidad, llegue lo que llegue. Así que el proceso para dejar atrás a la vergüenza es vestirnos con humildad y acariciarnos con compasión. Este es el proceso. Yo creía que durante muchos años, durante toda mi vida, me había estado viviendo muy lejos de sentir o de vibrar con la vergüenza, ¿no? De hecho, es algo que yo escuchaba. Esta no tiene vergüenza de nada. Lo escuchaba constantemente la gente que verdaderamente me ama. Y yo lo creía. Lo creía porque lo escuchaba, pero lo creía porque dentro de mí también había una creencia de que yo no sentía vergüenza. Hasta que en este periodo en el que yo repasé mi vida una y otra vez para aprenderme de ella, para recuperar todo aquello que me había dejado sin coger, de repente me di cuenta que no era del todo cierto. Y me pillé en más de un renuncio, pero en uno que había durado muchos años. No 2 años, muchos años. A mi amacho le encantaba bailar, entonces ella nos llevaba a sitios donde se bailaba. A mí me encantaban esos espacios. Para mí bailar era disfrute, era risa, era ocio, era socialización.
Pero llegó un momento en que decidí que a mí no me gustaba bailar. Me convertí en una experta en sujetar las barras de los bares. Es cierto que cuando iba a los conciertos, pues los pies, la cadera, la cabeza se me lanzaban y yo, con afán de controlarlos, pues me unía al colectivo a saltar y a dar golpes. ¿Hasta cuándo? Hasta que tomábamos daño, que en mi caso era siempre. Decidí que a mí no me gustaba bailar. Y no era cierto. Y aprovechando esta anécdota, os voy a marcar una secuencia de 7 pasos. El octavo es el final, el de los créditos, para que veáis qué ejercicio hice yo, real, para solventar esa mentira que me había estado contando de que no me gusta bailar. Entonces, lo primero que hice, y os recomiendo, es que reconozcáis que os estáis censurando. Reconocer la autocensura. Fijaros que digo que no estoy diciendo reconocer la vergüenza, no, porque tal vez ni la estás viviendo. Yo de verdad que pocas veces me he puesto roja, muy pocas veces. Porque el ser humano tenemos la peculiaridad de que somos capaces de renunciar a esas apetencias que nos pueden llevar a conectar con la vergüenza. Y yo lo hacía. Entonces, lo primero, reconocer la autocensura. El segundo paso, evaluar qué es lo que iba a seguir perdiendo en mi vida si yo me seguía viviendo autocensurando. Todo lo que yo me iba a perder si en los próximos años y décadas me seguía censurando el baile. Este punto nos ayuda a aprender la motivación, porque de verdad que necesitamos mucho fuego para salir de la vergüenza, de los 20 hercios a los 200 para poder subir. O sea, necesitamos mucho fuego interno, la motivación es el fuego interno. Necesitamos meterle chicha todos los días y ver lo que te vas a perder si no haces todo el recorrido, no lo que te estás perdiendo lamentando, no, lo que me voy a perder si no hago todo el recorrido, nos ayuda a aprender la motivación. El siguiente paso que di fue comprometerme conmigo misma para hacer todo el proceso. Este punto es muy importante, porque en el camino, para dejar atrás la vergüenza y elevar nuestra frecuencia de vibración, van a aparecer un montón de resistencias, un montón de obstáculos, un montón de fricciones, un montón. Pero además, va a aparecer, y no es de forma casual, y no es nada personal, pero va a aparecer en vuestra vida, y así lo hizo en la mía, diferentes personas que venían a recordarme que yo me había estado censurando, con lo cual, ¿qué hacían? Censurarme. ¿Tenías miedo a la censura? Aprende a gestionarla. Por eso aparecían esas personas. El siguiente punto, elige tu estrategia. Para la estrategia puede ser una estrategia de un único paso o de varios pasos. Yo soy más partidaria de la segunda acción. Bueno, de hecho no soy partidaria de la primera acción. Porque pasar de 20 a 200, ostras, hay un shock emocional ahí. A mí no me sientan bien los shock. A la gran mayoría de la gente no, pero hay a quien por su personalidad y carácter les sientan bien, son capaces de dar ese salto y les sienta bien. Pero yo no es el camino que elegí. Elegí la segunda opción, una estrategia en varios pasos. Porque además, cuando yo elijo una estrategia para salir de una situación X, en este caso, dejar atrás la vergüenza, y lo hago paso a paso, me da margen, me da tiempo, me da conciencia, me da atención en el proceso, y eso me permite descubrir dónde estoy, quién soy.
me permite descubrir las perlas que el proceso me está trayendo para poder seguir aprendiéndome de mí. ¿Qué son las perlas para mí? Son esos elementos que a veces no lo vemos con claridad, la gran mayoría de las veces no aparecen pulidas. Pero sientes que, ostras, me la voy a llevar, porque aquí hay algo importante sobre mí que me puede enseñar. A veces la podemos pulir al instante. Al principio del viaje de autoconocimiento no es propio que suceda esto, pero no te preocupes. Ocúpate de ella y llévatela. Y deja que la vida, con su propia experimentación, con sus vivencias, con lo que estás desarrollando, disfrutando, sorteando, deja que esas vivencias pulan la perla. Y de repente un día harás así y dices, ¡ostras, tú! ¿Eh? El siguiente paso. Experimentarme, relacionarme con el baile en un espacio privado. Lo que viene a ser mi hogar. Que podía haber sido otro, pero fue mi hogar. Este es el paso que más me costó. ¿Por qué? Porque es un paso que tiene varios pasos, que para mí tuvo varios pasos. Primero, puse música, que es la que me gustaba en aquella época, que creía que me gustaba, luego me di cuenta que me gustaban todas las músicas. Fue curioso el proceso, pero primero lo hice con los ojos cerrados. Entonces puse la música y bailé con los ojos cerrados. Bailé, me moví, me balanceé. Ahí, empezando. La siguiente opción fue abre los ojos. Para no ver a nadie, pero abre los ojos. Nos parece mentira, pero un sofá hace el mismo efecto que una persona. Te está mirando. Nos parece mentira. Si eso es una cosa y lo otro es una persona y es un ser vivo, ¿por qué me está imponiendo? No lo sé, igual no somos tan diferentes a veces. Este paso para mí fue complicado porque, claro, yo estaba empezando a reconocer mi cuerpo a través del baile. De verdad que fue duro descubrir que no sabía hacer círculos con mi cadera, que no sabía hacer círculos con mis hombros, que no sabía hacer círculos con mis rodillas, que no sabía moverme en zigzag. Mi cuerpo no tenía esa memoria corporal, hubo que enseñarle, como cuando le enseñé a andar, exactamente igual. Y ahí aparecieron muchísimas emociones, en carril, como el TGV, ¡fum! ¿Sí? Entonces para mí fue un proceso intenso, a veces incluso denso, pero mi compromiso estaba ahí, yo voy a llegar hasta el final. El siguiente paso, hacer inmersiones en público controladas. ¿Qué significa? Primero en un lugar que sea para ti hogar, con una gente que sea para ti hogar, en donde no hay censura, en donde van a llorar de alegría por verte hacer lo que estás haciendo. Disfrutar. Vivir. Y de ahí a poquitos, pues a ese mundo que aparentemente es un poco adverso. Y de repente un día me encontré que en uno de esos bares, no se me olvida el momento ni la secuencia, en los que yo había estado muchos años sujetando la barra, de repente estaba bailando. Libre. El momento de la celebración, un paso súper importante. No lo celebré invitando a todo el bar, no, pero por dentro lo celebré. Yo sabía, o sea, fue un momento de, ese momento de ver el brillo de la perla y darte aire, así, recuerdo ese momento. El último paso, el estado natural del ser, que es donde podemos llegar si atravesamos nuestras propias vergüenzas. Así que la vergüenza, vuelvo a reiterar, sí esconde algo, que por lo que sea, ese rasgo, esa conducta, ese anhelo, creemos que si lo ponemos y le damos aire,
va a ser motivo para ser rechazadas, para no ser aceptadas, pero en primer lugar por nosotras mismas. Somos nosotras las que está escondiendo ese rasgo, ese anhelo, porque nos estamos negando vivir según quién somos, en esencia, alineadas con nuestra esencia. Y no porque lo que vayamos a ver no tenga coherencia con el resto, en nuestra esencia todo tiene coherencia, pero por algo ocurre. Para mí ese momento de estado del ser es una de las razones por la que siento que la vergüenza existe en este plano y nos puede enseñar también cosas. Para mí todas las emociones, y siempre lo nombro, todas las emociones nos traen un mensaje. Van a aparecer hasta que cojamos el mensaje. Y de ese mensaje nos podemos aprender, pero nos trae siempre algo. La vergüenza no nos trae, tienes que cambiar para ser aceptada, tienes que dejar a un ladito la representación de tu personalidad para adoptar comportamientos no auténticos, no naturalizados. Dale importancia al sentimiento de pertenencia. No viene a contarnos esto. La vergüenza cuando aparece nos viene a decir, no te aferres al grupo. Si el grupo no acepta tu diferencia, es porque el grupo de forma individualizada no está aceptando que ellos y ellas también tienen algo diferente, no están dando lugar a su diferencia, no pueden aceptar la tuya. No es nada personal, aunque jode. O a mí me jodía. Eso es lo que nos trae la vergüenza. Cuando estéis en un espacio más tranquilo, cuando tal vez esta grabación la veáis en mi canal de YouTube desde otro lugar, reposadas, reposados, con una info, un café, un vino, chupito, cada uno lo que quiera, una agüita, y entráis en vuestra vida, os invito a que toméis conciencia que todas esas experiencias que os van a venir al recuerdo son hilos que están en el aire, esperando a ser tomados. Que sigáis todos los hilos, y cuando lleguéis al último de los hilos, aparece ese momento de ¡voilá! ¿Qué me estás contando? Porque todos esos hilos os llevan al mismo punto de origen. ¿Me creáis o no? Lo vais a tener que verificar. Si tiene que ser, que sea la motivación vuestra llevarme la contraria, que me encanta. Yo recuerdo ese momento, recuerdo todos los hilos, los recuerdo todos los hilos y me emocionan todos los hilos. Recuerdo el último hilo que seguí y de repente dije, ¿qué me estás contando? ¡Buah! Era esto. Yo con 14 años fui al Euskaltegi. El Euskaltegi es un centro, un espacio maravilloso en el que a las personas adultas y jovenicas que no hemos tenido la opción de aprender en la escuela en euskera, pues nos podemos apuntar, ¿no? En aquella época y hoy en día sigue sucediendo, no se aprecia y se censura la lengua del euskera, se persigue y por ende no se reconoce, no se le da lugar, porque hay que todavía esa vergüenza de ella, de que es la lengua del lugar donde estamos pisando. Y yo con 14 años me apunté al Euskaltegi. En el Euskaltegi aprendíamos euskera viviendo, jugando.
pues como volvíamos a esa época de 3 añitos, en donde tú llegas a la escuela y ¿no? Aprendes a relacionarte, vocabulario, pues a través del juego. Y uno de los juegos recurrente, un reto, era tener que ir a otra clase, poner una silla en el medio de la clase. No había cientos de personas, pero en cada clase había 15, tranquilamente. Subirte y con el culo dibujar números. Y la gente de esa clase tenía que adivinar qué número tenías. El culo. Esa parte de mi cuerpo que se escondía perfectamente detrás de esas camisas estilo camisón. Claro, yo no decía que me daba vergüenza. Me comía las tripas y allá que iba. Por favor, que pase rápido, por favor, que pase rápido, por favor, que pase. Porque para mí el hecho de nombrar que me estaba sintiendo avergonzada por esa secuencia me producía una vergüenza mayor. Imaginaros la tesitura. No es que me da vergüenza hacer esto con el culo. Todo el mundo hablando de mi culo. Todo el mundo hablando de mi culo, opinando de mi culo. Y no solamente eso, a partir de ese momento mi culo en su primer plano de su sistema de activación reticular. ¿Sabes? Algo que no habían visto nunca, igual, pues de repente aparecía ¡chas!, la primera secuencia de la película, ¿no? O incluso me veo la tesitura de nombrarlo y que las personas con las que compartía ese maravilloso espacio, que como yo con su aquel, pero personas maravillosas, me habrían dicho, no hombre, no, Nerea, pero si tu culo es súper bonito. Otras personas habrían dicho, Nerea, es importante cada uno aceptarse tal y como es. ¿Cómo les iba a explicar yo que no iba de eso? ¿Cómo les iba a explicar yo que no iba de eso? No iba de mi culo. No era mi culo lo que yo estaba escondiendo, no era mi culo lo que me incomodaba, era lo que mi culo estaba simbolizando para mí, que para ti tu culo simbolizará otra cosa, pero para mí simbolizaba la sensualidad. No estaba negando mi culo, estaba negando mi sensualidad, no estaba negando el baile, estaba negando la sensualidad que se expresa a través de mí cuando bailo. Ese es el punto que hay que encontrar, para que se os ponga esto. Ese es el punto que hay que encontrar. Y todas tenemos un punto, ese es mi punto. Porque si no encontramos ese punto, es muy difícil salir de esa frecuencia de vibración tan bajita que es la vergüenza. Porque a veces tendremos la ilusión de que hemos salido. Pero la gran mayoría de las veces es la autocensura quien está apareciendo. Si no hacemos esta secuencia de reconocimiento de nuestras propias vivencias, no reconocemos quiénes somos y podemos seguir viviendo en nuestro déficit, en un estado del yo deficitario, como nos decía Morrison. Si le das alas a tu vergüenza, vas a dejar de disfrutar de tu vida. Si le das alas a tu vergüenza, estás renunciando a vivir. Y espero que esta frase te escueza para que salgas de la vergüenza. De verdad que lo deseo. Así que a partir de ahora, si estás en una situación en la que alguien te dice, eres una sinvergüenza, y tú sabes que no has hecho daño a nadie, porque sabemos cuando no hemos hecho daño a nadie, y lo sabemos aquí, pero aquí también lo sabemos, aquí lo sabemos, aquí lo sabemos, aquí lo sabemos.
Si no has hecho nada a nadie, respóndele, ajo. ¿Sí? Gracias, porque tú también lo has visto. Que por fin ya me vivo sin vergüenza. ¿Eh? Recordamos, lo primero que encontramos es el miedo al rechazo, pero no es el origen, sigue siendo una ilusión mental. Vamos siguiendo el hilo, podemos acompañarnos y dotar de ese viaje con los pasos que nos permiten abandonar la tristeza, con una buena estrategia que a ti te sirva, porque por eso es buena, porque a ti te sirve. Darte cada día un poquito de esos antídotos que son la humildad y la compasión y llegar a descubrir el punto de origen de cada uno de esos hilos que a lo largo de tu vida has ido dejando en el aire. Gracias infinitas por la escucha, por la presencia que he sentido de forma muy clara. Gracias por el abrazo, mi diosa. Si tenéis alguna pregunta, yo encantada de responderos si encuentro la respuesta. Si no, os diré ajo. Y si no, esto es lo que tenía para entregaros sobre la vergüenza, el escalón más bajo en ese mapa de conciencia emocional, que con mi compartir, mi voluntad es ir andando, ir aportando en cada uno de esos escalones para que ojalá todo el mundo podamos empezar a vivir en 200 hercios. Es que ricasco.